Ya bueno, vamos a empezar con las tres prácticas que tenemos, pero vamos a empezar con la práctica 3 y 14, que son las más sencillas y más fáciles de ver. Eh, ya, primero, propiedades físico-químicas de los lípidos. En este aspecto, lo que estoy abordando es, bueno, definir un poco cómo está compuesto un lípido, que es, bueno, es orgánico y es apolar. El lípido, ya saben, si hablamos de un triglicérido, por ejemplo, tiene glicerol más tres ácidos grasos unidos. Como también puede existir el colesterol, los fosfolípidos, que son diferentes tipos de lípidos. Al menos esos tres, triglicéridos, colesterol y fosfolípidos, son los que hemos trabajado más que todo. Ahora, un lípido tiene, bueno, ahorita estamos viendo propiedades físico-químicas, ¿no? Ya, entonces el lípido está compuesto por una parte orgánica, bueno, es orgánico y es apolar. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, al momento de nosotros querer solubilizarlo, no podemos solubilizarlo con el dichoso solvente universal que es el agua. Entonces tenemos que utilizar otros solventes que son orgánicos. ¿Y el agua no es orgánica? No, el agua es inorgánico y es polar. También o sea, por ende va a ser lipofóbico, o sea, no se va a querer mezclar con el agua, o al menos no va a querer dar una solución homogénea, porque yo sí puedo mezclarlo, y si lo mezclo voy a hacer una emulsificación, pero esa emulsificación es temporal, no es permanente. Entonces, tarde o temprano, por la diferencia de densidades incluso, el aceite va a terminar yéndose para arriba y el agua va a quedarse abajo, pues, ¿no? Como sabemos, el agua tiene mayor densidad que el aceite. Ya. En este caso, para nuestra práctica hemos utilizado dos solventes para poder visualizar esto. Primero, el agua, que es el dichoso solvente universal, que es, como dije, inorgánico, polar y lipofóbico. Recuérdense eso. El éter es orgánico, apolar y lipofílico. Fílico viene de filial, o sea que es más accesible al lípido. O sea, con él sí va a poder diluirse, pues. O bueno, solubilizarse. Ya. Y acá puse esta nota, que es esto tienes que acordarte siempre que es lo semejante disuelve lo semejante. O sea, los compuestos inorgánicos sí pueden ser disueltos en agua y los compuestos orgánicos no. En cambio, los compuestos inorgánicos no pueden ser disueltos en soluciones orgánicas, como el éter, la acetona, el benceno, el cloroformo, difícilmente van a ser disueltos. Entonces, lo semejante disuelve lo semejante. Si yo quiero disolver lípidos, que es un compuesto orgánico, tengo que recurrir a solventes orgánicos. Y ya bueno, hicimos este experimento que es la solubilidad. Quería más que todo explicarte inicialmente esto. Yo sé que hemos empezado por saponificación, pero en este orden al menos se me hace mejor explicarte. Ya, acá expliqué lo de la emulsificación, lo que era breve, y los solventes orgánicos. Listo, no nos pasamos de nada. Ahora vamos a seguir con la tinción. En el tubo 1 está el aceite, está el colorante Sudan 3, que si se acuerdan hemos llevado esto en Parásito, ¿no? Ya, entonces el Sudan 3 es un colorante lipofílico, o sea, es apolar y también es orgánico, o sea, es semejante al aceite, pues, ¿no? Ambos son orgánicos o son apolares. Entonces, ¿qué esperamos? Que esto pueda ser teñido correctamente. Entonces, bueno, en el tubo 2 va a haber aceite más una tinta roja, que no sabemos cuál es, no sabemos qué composición tendrá, pero según el experimento, según viendo qué podríamos intuir, qué podríamos interpretar, que esta tinta roja no se va a juntar con el aceite ya que es inorgánica, o sea que esta tinta está diluida en agua. Podríamos ir asumiendo un poquito eso. ¿Por qué? Porque la idea es que al momento de que pase el tiempo, después de haberle añadido la tinta al aceite, como esa tinta es lipofóbica, no se van a mezclar. Entonces en el tubo 2 se ve que el aceite es menos denso. Entonces eso también es una evidencia más de que la densidad de la tinta es mayor que la del aceite. ¿Y quién más tiene densidad mayor que el aceite? El agua. Entonces es una evidencia de que podría ser esa tinta diluida en agua. Puede ser otra cosa, claro, pero eso es algo que podemos asumir como para mejorar nuestro aprendizaje, ¿no? Ah, ya. Y ahora se viene lo que es saponificación. Yo te puse aquí un extra que es la esterificación, que es un paso previo a la saponificación, que es juntar un ácido carboxílico y un alcohol. Y eso te va a dar un éster y te va a dar agua. En este caso, nosotros estamos usando ácidos grasos. Los ácidos grasos sí son ácidos carboxílicos, tienen el grupo del ácido carboxílico. Y la glicerina o glicerol, que está presente, el grupo hidroxilo. Entonces, es
un ácido carboxílico y es un alcohol. Al mezclarlos yo me va a dar un éster, que es el triacilglicerol, o sea, nuestro triglicérido, y me va a dar 3 moléculas de agua. Ya, esto es medio inductivo, así que no necesitas complicarte mucho. Y además es un extra, no es necesario que lo aprendas, pero te puede ayudar a entenderlo mejor. Entonces, una vez que he formado mi éster, que es mi triglicérido, voy a pasar recién a lo que es la saponificación. Ahora sí, ya tengo mi éster. De esa manera conseguí mi éster. Ya, tengo mi éster triglicérido, cualquiera. Vamos a juntarlo con iones o con sales iónicas. En este caso, de eso trata la saponificación. Juntar sales iónicas con un triglicérido, con una grasa. Juntarlo y ver qué ocurre. Entonces, esta reacción que va a producir, me va a producir mi jabón, que es lo principal, y me va a producir nuevamente mi glicerol o glicerina. Y o sea, por ejemplo, si te pones a ver las reacciones, ¿no? Si juntas estos dos, te vas a dar cuenta que se produce y se forma al final. O sea, no estarías gastándolo, puedes extraerlo. Y nosotros en la práctica hemos tratado de formar, no se pudo, pero se trató de formar el jabón, o sea, las 3 capas. Acá hay 3 capas, una que es la glicerina con el agua, el jabón que está en formación y el aceite, pero en estos tubos creo que a la mayoría no le salió la 3.ª capa. Sin embargo, es lo que pudimos hacer. Luego, ¿qué hicimos con esta solución? La echamos en un beaker y empezamos a batir, ¿no? Para que se forme el jabón. Y bueno, ya, nuestra reacción fue aceite vegetal, que es el que hemos utilizado, el NaOH al 20%. Te puse acá el porcentaje por si es algo datero y te viene en el examen, quizás, no sé. Entonces, mejor prevenir que lamentar. Ya. Y bueno, ¿qué nos produce? Jabón más glicerina o glicerol. Ya. Esta ya es la práctica 13 y esta es la 14, que también es extracción de aislamiento de lecitina y cefalina de la yema de huevo. Estos son, es parte de la práctica bueno, tiene que ver mucho con los fosfolípidos. Entonces quise hacer un aspecto teórico que también se ve en la parte de introducción a esta práctica sobre qué son o sea, la estructura de un fosfolípido. Ya. Es un compuesto que por cómo lo dice la misma guía, tiene 2 ácidos grasos, que están acá, mira, están acá, un ácido graso, otro ácido graso, un glicerol, que está acá, y un fosfato, y un grupo sustituyente, que es el que me podría dar la particularidad del fosfolípido. Entonces, el fosfolípido tiene la cualidad de que tiene una porción polar y una porción apolar. Esa porción apolar es el ácido graso. O sea, esa parte no va a ser miscible en el agua. Pero no sé si tú te acuerdas que cuando hablamos de estructuras de membranas, nosotros tenemos a los fosfolípidos. Y hay una parte que es polar también. Entonces, esa parte polar, ¿tú te acuerdas quién más es polar? El agua. Esa parte sí va a poder mezclarse con el agua. Entonces, prácticamente cuando nosotros tenemos nuestra membrana, lo que solemos ver es esto, ¿no? Un montón de estos fosfolípidos. Esa parte es la lipofóbica y esta es la parte, bueno, perdón, hidrofóbica y esta es la parte hidrofílica. Y mayormente no, casi siempre la parte hidrofílica es la que está afuera, porque va a estar en contacto con el citosol, el citoplasma, y esto es agua prácticamente, o tiene dentro de su composición tiene agua. Y lo interior es, eh, bueno, lo interior, en el caso de la mitocondria, sí, afuera está el citosol, pues, ¿no? Y lo interior también es como que se duplica, ¿no? Tiene una zona acá también, y luego acá también está el, la parte polar y la parte apolar. ¿Ya? Entonces tenemos nuestro espacio intermembranoso y adentro también tenemos más citosol en otro caso. Bueno, dependiendo de cómo lo veamos esta interpretación. Ya, listo. ¿Qué más? La estructura, ya. Lo importante es entender que hay un grupo polar y un grupo apolar. Y ya sabes, ya el polar, miscible con el agua, soluble con el agua, el apolar, soluble con solventes orgánicos. Listo. Ya, esto simplemente es un poquito de memorización, te vas a tener que acordar un poquito, tal vez, no seguro, de los tipos de fosfoglicéridos, ¿ya? Por ejemplo, en la guía hablaba de que los abundantes en membranas animales y plantas es el fosfatidil enolamina, que es este. ¿Ok? Casi todos, no, todos comienzan con fosfatidil y luego sigue una palabra diferente cada uno.
Y en cambio, en membranas bacterianas, lo que más se encuentra es el fosfatidil, es fosfatidil glicerol y el fosfatidil diglicerol. Ok, esos son datitos que estaban ahí en la guía. Así que bueno, te los puse ahí por si acaso. Ya bueno, y nuestra parte experimental, que es es algo breve nada más. ¿Qué hicimos? Nos dieron una yema de huevo, la hemos diluido con un solvente orgánico, que es el éter. Hemos homogenizado, entonces hemos añadido otro solvente orgánico, que es la acetona. Entonces hemos vuelto a homogenizar. Ya, ahora, ¿qué hemos hecho con esto? Hemos filtrado. ¿Para qué? Para separar la cefalina de la lecitina, que están presentes en la yema de huevo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que en mi papel filtro se va a quedar lo que es la cefalina. Y en mi beaker prácticamente se va a quedar la lecitina. Ahora, ¿con qué hemos hecho esta? Bueno, nosotros le hemos, en la guía decía lavado, pues, ¿no? Entonces, ¿con qué hemos hecho este lavado? Hemos hecho con etanol. Entonces, una interpretación que podríamos tener es que la lecitina es más, bueno, puede formar mejores enlaces con el etanol. Por eso es que al momento de filtrarlo, cae junto al etanol, la lecitina. Y de hecho, acá arribita te puse su estructura. Y su estructura tiene que ver mucho con el hecho de que la lecitina pueda añadir, o sea, unirse al etanol y caer al momento del filtrado. En cambio, la cefalina no. Entonces, cuando nosotros hemos secado, hemos obtenido el producto como tal, pues, ¿no? Abajo hemos tenido la lecitina y arriba hemos tenido la cefalina. Y listo, esta es la práctica sencilla, esta práctica fue rápida y no hay mucho inconveniente. Ya, ahora vamos a irnos con lo fuerte, que es la práctica 16. La práctica 16 fue hidrólisis de los triglicéridos por lipasa pancreática. Ok, ahora, hay aspectos teóricos, el aspecto teórico de esta práctica es un poquito extenso, pero yo traté de sacártelo al menos en tres PPTs. Hablamos de funciones biológicas, componentes de membranas celulares, función reservática, si estamos hablando de triglicéridos, recuerde, precursores de vitaminas, como las vitaminas D, E, K, A, aislantes frente a choques térmicos, eléctricos o físicos, y recubrimiento de protectores que evitan infecciones y desequilibrios de agua. Ya, esto es más que todo en la membrana, si recuerdo bien, ya. Otros alcances era que los lípidos se transportan en la sangre unidos a proteínas. Eso ya tiene que ver más que todo con un aspecto, con la misma teoría que nosotros ya debemos saber para este punto, que podemos encontrar en forma de kilomicrones, HDL, LDL, VLDL. Y bueno, por ahí también está la IDL. ¿Ya? El término lípido viene a ser la clasificación general, mientras que el término grasa se refiere específicamente a los triglicéridos. Siempre tenemos que recordar eso. No es lo mismo decir grasas que lípidos. Bueno, o eso quería explicar la guía más que todo. Bueno, continuamos con que los triglicéridos suelen ser sólidos a temperatura ambiente. En cambio, los aceites, bueno, los aceites también son triglicéridos, solamente que los aceites son triglicéridos, o bueno, mejor dicho, grasas insaturadas. El hecho de que tenga ese ácido graso insaturado va a permitir que este triglicérido, al estar en temperatura ambiente, no sea sólido, sea líquido, por así decirlo. Y acá te puse este cuadrito como para que te ayude a entender eso. Son líquidos por su mayor grado de insaturación. Y las propiedades físicas de un triglicérido, de una grasa, va a depender del tipo de ácido graso que lo compone. ¿Ok? Si es saturado, en su mayoría son sólidos. Si es monoinsaturado o poliinsaturado, vienen a ser grasas insaturadas, entonces van a ser líquidas. Bueno, y esto de acá es la parte de la degradación del triglicérido, la hidrólisis del triglicérido, hasta formar lo que es el ácido graso y el glicerol. O sea, mayormente cuando te dicen, ¿qué pasa cuando degrado el triglicérido? Ah, ya, me da ácido grasos y glicerol. Pero no es directo, hay una serie de pasos. Y esos pasos también se acompañan de una enzima, que es la enzima lipasa, pero la lipasa pancreática, que la lipasa pancreática se encarga de degradar mayormente a los ácidos grasos dentro de los triglicéridos de cadena larga, preferiblemente de cadena larga, que son los más comunes que nosotros consumimos. ¿Ok? Y actúa hidrolizando los enlaces éster de los carbonos 1 y 3.
Ya, poniéndola en acción a la lipasa, por ejemplo, acá ese triglicérido va a degradar el carbono, la enlace éster del carbono 1. Ya me liberó un ácido graso. Ahora, de nuevo la voy a poner en acción y me va a liberar el carbono 3. Entonces, ya no me queda un triglicérido, me queda un 2-monoglicérido, porque en el carbono 2 es donde está el único ácido graso que me queda, y tengo ya por el momento 2 ácidos grasos libres. Entonces, mi lipasa actúa solo en el carbono 1 o en el carbono 3, pero yo tengo en el carbono 2. ¿Qué voy a hacer? Usar una enzima isomerasa. Esta enzima isomerasa va a llevar ese ácido graso del carbono 2 al carbono 1. No sé si también lo puede llevar al carbono 3, pero la cosa es que lo lleva a un sitio donde la enzima lipasa puede actuar. Entonces, como ya está en su sitio, va a actuar y ahí sí me queda, netamente, el glicerol más mis 3 ácidos grasos. ¿Ok? Ya, listo. Y lo otro es que vamos bueno, acá también estamos trabajando con el tema de las sales biliares, que, bueno, facilitan la digestión al emulsionar las grasas. O sea, tengo un glóbulo graso que tiene grasas y son muchísimas. Entonces, para que la enzima lipasa no va a venir acá y degradar todo, pues, ¿no? Se le va a hacer muy complicado, no va a haber tanta efectividad de la lipasa. Entonces, ¿qué hacen las sales biliares? Van a separarlo, van a volverlo micelas. Esas micelas son moléculas de grasa más pequeñas, siguen teniendo triglicéridos, solamente que son más pequeñas. Y al ser más pequeñas, les vas a facilitar el trabajo a la enzima y va a hacer que tenga mayor efectividad la hidrólisis de estas grasas. Ok. Ya. Esta es la parte procedimental, la parte experimental, que era un poquito lo más fregado. Nos pidieron realizar cálculos de buffer, que acá te dejé los datos de las buffer, perdón, de las sales, cuál es el ácido débil, cuál es la sal conjugada, que si el ácido débil es una sal hidratada, porque justo cuando hice el repaso, bueno, ese breve repaso de la última teoría, ahí habló justamente, preguntó si la sal era hidratada o no era hidratada, la sal era hidratada. 2 moléculas de agua le puso ahí. Ya, el peso molecular exacto, trata de memorizarlo por si te viene ahí, porque sí lo mencionó. La pureza también, los pKa, recuerda que este pKa va a depender muchas veces de la cantidad de moléculas que estés utilizando, en este caso para la sal conjugada uso 2 y para el ácido débil uso 2. Entonces puedo asumir que mi pKa va a ser 2. El pK2, ya. Bueno, ¿qué me pedían en la parte del buffer fosfato? Era hallar la masa de cada uno, ¿ok? Entonces, toda esta diapositiva tiene los cálculos del buffer fosfato. Acá hicimos lo de, primero, hallar la proporción entre la sal y el ácido débil. Em, Trabajamos con este cuadrito, el total de sal, el ácido. Para eso tenemos que hallar las moles, la cantidad de moles que está aquí. Y hemos hecho algunas interpretaciones de la fórmula. Estamos trabajando también con las mismas unidades para que no se compliquen mucho. Y ya, es más que todo eso. Y luego hemos puesto bueno, hemos hallado por regla de 3 la cantidad de moles de la sal, la cantidad de moles del ácido y posteriormente hemos hallado, acá está también la fórmula interpretada, hemos hallado la cantidad en gramos, o sea, la masa en gramos que tengo que usar para, para hacer mi buffer, o sea, la masa en gramos del ácido débil y la masa en gramos de la sal conjugada, ¿ya? Entonces, pero yo sé que no está 100% puro, sino está a cierta pureza y tengo que llevarlo al 100%. Y eso también se hace por una regla de 3 que está acá. Ya listo. No es nada de otro mundo. Bueno, ahora hicimos también cálculos para hallar la cantidad de hidróxido de sodio que tenemos que usar. Es igual, nos dieron estos requisitos. Ah, acá también hay requisitos, ¿no? Acá lo puse. Cantidad es 100 mililitros. O en litros, que es con lo que voy a hallar la cantidad de moles, 0,1 litros. Y en este caso es la molaridad. Recuerda que molaridad es mol sobre litro. Así que al momento de hacer cálculos, si no te olvidas si te olvidas la fórmula, siempre recuerda que esto es concentración por volumen. Concentración por volumen, concentración por volumen. Ya, bueno, sigamos. Hidróxido de sodio. En este caso también nos dieron nuestros requisitos. Hicimos el cálculo de primero la cantidad de moles para luego hallar la masa en gramos que voy a necesitar. Como tengo el peso molecular, una vez que tenga moles, ya puedo hallar la cantidad en gramos. Pues, ¿no? Y como no estaba puro, tenemos que llevarlo a la pureza exacta. Bueno, ya, listo. Y al final, todo para que sea una simple
una simple perlita de NaOH. Bueno, esa es la cantidad de sales biliares, eso también era inductivo. Esto acá es la lipasa pancreática. Ya, la cantidad de buffer que tenemos que hallar. Pero eso también era inductivo. Bueno, acá también te añadí lo que es la titulación. La titulación es prácticamente, se basa en un principio de neutralización. O sea, sal más, o base más ácido me va a dar sal más agua. Ya. El cambio de color indica el cambio de pH de ácido a neutro, porque ¿quién es el que va a estar abajo? Es el ácido. ¿Con qué voy a titular? Con la base. Entonces tengo que echarle un indicador. Ese indicador era la fenolftaleína, ¿ok? Que cuando llega al punto isoeléctrico, o mejor dicho, al pH que es neutro, ¿qué es lo que va a pasar? Es que se va a tornar de un rojo, perdón, rojo, de un rosa broncella. Ese es el color que indica la fenolftaleína. Entonces yo lo que voy a hacer es usar buscar la diferencia de volúmenes. O sea, mi volumen inicial que tenía de mi valorante o de mi titulante y el volumen final del que me queda, pues, ¿no? ¿Cuánto he gastado? Para, de la fórmula de la neutralización, bueno, en esa neutralización siempre se cumple que el número de equivalentes del ácido tiene que ser igual al número de equivalentes de la base. Entonces, si yo sé cuántos números equivalentes de base he usado, puedo saber que, porque es lo mismo, puedo saber cuántos números equivalentes de ácido es lo que voy a usar. Entonces, de esta fórmula se deriva esta. Esta se deriva esta. Y ya. Bueno, ahora es con nuestros datos mismos. Nos teníamos 4 tubos, pues, ¿no? El blanco, el tubo 1, el blanco 2, el tubo 2. A ver, los tubos, eso tenemos que ir explicando un poquito, poco a poco. Los tubos blanco 1 y blanco 2 van a poseer los reactivos, o sea, el buffer fosfato, la sal biliar en base fosfato, el agua destilada para completar el volumen y la lipasa. Todos los tubos van a tener la lipasa pancreática. Sin embargo, el blanco 1 y el blanco 2, no van a tener el sustrato. O sea, la lipasa no va a tener que digerir o que hidrolizar. Ya. Entonces, el hecho de que haya un buffer y el hecho de que haya unas sales biliares van a indicar que en estos tubos, a pesar de que no haya un sustrato, va a haber una acidez. Tal vez sea poca o sea mucha, pero va a haber una acidez. Ok, entonces vamos a tener los tubos, vamos a tener los tubos 1 y tubo 2. En esos tubos van a tener esa acidez que también van a tener los tubos blancos, más la acidez que me va a producir el sustrato al ser hidrolizado. O sea, ya. Cuando yo hidrolizo el triglicérido, me queda ácidos grasos y glicerol. Los ácidos grasos, recuérdate que van a producirte una acidez. Ya, listo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, por ende, si me piden bueno, en la práctica me pedía ayer la cantidad de equivalentes o de 1000 equivalentes de los ácidos grasos de mi sustrato. O sea, de mi tubo 1 y de mi tubo 2. Entonces, para ello debo de restar la cantidad de mil equivalentes que va a tener el blanco 1. Tengo que restarlo del tubo 1, porque, o sea, va a tener la parte de, o sea, yo tengo que calcular la acidez de mis reactivos y luego restarlo al tubo 1 que tiene mi sustrato, para hallar netamente lo que es mi sustrato, ya, o sea, la acidez que va a producir mi sustrato, ya. Y el blanco 2 es igual, con el tubo 2 se va a tener que restar. Pasando a la parte práctica, bueno, antes de irnos a los cálculos, yo tengo que entender que la presencia de sales biliares va a aumentar la liberación de ácidos grasos. O sea, ¿te acuerdas que te expliqué acá arribita? Ponte que esa sea tu molécula de aceite o tu glóbulo de aceite. Entonces, en un tubo hay sales biliares y en otro no. En el que no hay, va a haber en el que no hay va a haber menor cantidad de ácidos grasos, porque la lipasa no creo que pueda, no creo no, no va a poder hidrolizar todo el aceite completo. Entonces va a tener que hidrolizarlo por partes, poco a poco, entonces no va a haber una mayor cantidad de ácidos grasos. Eso quiere expresar que no va a haber no va a haber tanta acidez. Si no hay tanta acidez, voy a utilizar menos NaOH para neutralizar ese ácido. Por ende, el gasto va a ser menor. La cantidad de 1000 equivalentes va a ser menor en el tubo sin sales biliares.
En cambio, en el tubo que tiene sales biliares va a ser mayor, porque si hay sales biliares, esos glóbulos grasos se van a hacer micelas, esas micelas se van a hidrolizar y va a haber mayor cantidad, o bueno, mayor liberación de ácidos grasos. Quiere decir mayor acidez. Y si tengo mayor acidez, ¿qué voy a necesitar para neutralizarlo? Mayor titulante, o sea, mayor NaOH. Entonces voy a tener mayor gasto. Ya, listo. Imagino que con eso ya se va entendiendo. Entonces, nuestros volúmenes de gasto para titular en cada tubo, en el blanco 1, bueno, estos volúmenes que estamos utilizando son idóneos, debido a que la práctica, debido más que todo fue al fármaco, el Núñez mencionó que el fármaco quizás podría haber tenido un inhibidor que permitía que la lipasa actúe bien o que el titulante se use mejor, o bueno, creo que era, no, el fármaco tenía algún inhibidor para las sales biliares. Eso era. Entonces, estamos usando unos valores idóneos que deberían respetar esto. O sea, que deberían hacer lo que teóricamente debió pasar. ¿Ya? Eso era lo que tenía que añadir. Ya, bueno. Entonces, el tubo 1, perdón, el blanco 1 gastó 4 mililitros de titulante, el blanco 2, 2,1, el tubo 1, 5,5 y el tubo 2, 3 mililitros. Ok, tienes que entender también que el blanco tiene que tener menor cantidad de titulante, o sea, menor cantidad de gasto que el tubo, porque recuerda que no tiene sustrato. Ya. Ya, empezamos. La fórmula es esta. Mil equivalentes de ácidos grasos va a ser la concentración del NaOH, que por cierto no lo he puesto, pero la concentración del NaOH era 0,05. ¿Ya? ¿Dónde está? 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 ¿Lo puse? Bueno, aquí está. 0,5. Ahora, como estamos trabajando con mil equivalentes, deberíamos trabajar en normal, o sea, en normalidad. Pero, aplicamos pues NOMO. N es igual a molaridad por el parámetro, y el parámetro en este caso vale 1 porque el NaOH tiene una sola molécula. Entonces es igual, trabajando con molaridad y normalidad. En este caso, no habría ninguna alteración. Bueno, en la concentración me ponía en molar. Pero de todas maneras tú lo puedes poner acá normal, pues. Creo que eso se nos escapó. Bueno, en fin. En normalidad por volumen me va a quedar 1000 equivalentes. 0,5 mi concentración. Esta es mi diferencia. Este es el tubo 1 menos el blanco 1, perdón. Me queda esto. Entonces, yo restando, haciendo esa diferencia, voy a hallar lo que es los 1000 equivalentes netos de mi sustrato. Entonces, en el primer tubo que tiene ácidos grasos, perdón, en el primer tubo que tiene sales biliares, hay 0,075 mil equivalentes. Y en el tubo 2, que no tiene sales biliares, hay una menor cantidad. Entonces, por ende, sí se está usando, o bueno, sí se está cumpliendo lo que teóricamente pactábamos, ¿no? Ahí, acá está, pues, el nomo que lo puse. Ya. Y listo. Esas serían las tres primeras prácticas. Bueno, esas son las que puede ser resúmenes. Y ya, queda Andy.